Bueno. Bueno, muchachos, entonces nuevamente, después de hacer esa retroalimentación de la clase pasada, ¿sí? Estuvimos también haciendo una lluvia de ideas. Muchas gracias a los que participaron con las clases de matrices, ¿sí? Es bueno identificar, por ejemplo, qué es una matriz cuadrada, ¿sí? ¿Qué es una matriz nula? ¿Qué es una matriz la idéntica? Y por último, pues cuando veamos en el siguiente encuentro, qué es la matriz inversa, la matriz adjunta, la matriz de menores, matriz de cofactores, lo vamos a realizar de acuerdo al procedimiento que vamos a tener para dar solución. Entonces, eh, producto escalar. ¿De qué se trata ese producto escalar? Póngale que va muy fácil. Entonces, sea un número, ¿sí? Entonces, yo digo en álgebra, por ejemplo, o en cálculo, yo puedo llegar y decir, sea un número K, o sea lambda, o bueno, sea K, que pertenece a los reales. ¿Qué significa eso? O sea, que pertenece a todos los números que ustedes conocen, ¿sí? Donde A, bueno, donde K por A, vamos a dejarlo así, ya que lo escribí, pues dejémoslo. Donde A por, donde K por A es igual. Bueno, vamos a explicarlo a través de un ejemplo para no enredarlos con álgebra. Eh, Tengo la matriz A, ¿sí? Vamos a ver la matriz A igual a por, damos una 2 por 3. Entonces puede ser aquí 3, 1, 0, 4, menos 2 y 5 puede ser, ¿sí? Esa es una matriz 2 por 3. ¿Por qué 2 por 3? Porque son dos filas por tres columnas, ¿sí? Entonces por eso es una matriz 2 por 3. Pero ahora vamos a decir que K es igual a 2, a un número cualesquiera, ¿sí? ¿Qué pasa si K es 0? Pues anula la matriz, nos daría una matriz nula porque todo nos daría 0. Pero ¿qué es el producto escalar, muchachos? Fácil, multiplicar un número por una matriz. Entonces, ¿cómo se multiplica un número por una matriz? Muy sencillo. Solo es multiplicar el numerito por todas las componentes de la matriz. Es decir, 2 por 3, 6. Y lo colocamos acá. 2 por 1, 2. 2 por 0, 0. 2 por 4, 8. 2 por menos 2, menos 4. Y por último, 2 por 5, 10. ¿Listos? Entonces, eso es lo que es el producto escalar. ¿En qué consiste? En multiplicar un número por una matriz. Entonces aquí, sea K que pertenece a los reales, donde K por A es igual, y entonces simplemente ahí lo que yo voy a hacer es la matriz general y multiplicar por K todos los elementos, ¿sí? Entonces, muy sencillo. Que si por ejemplo es menos 2, entonces se multiplica con el respectivo signo. Que K es, por ejemplo, 3 medios. Entonces multiplican 3 medios por 3, por 1, por 0 y así sucesivamente. Eso se llama producto escalar, ¿sí? Esto es un ejemplo de una matriz 2 por 3, diferente a una matriz 3 por 2. Bueno, hagamos una 3 por 2 para que vean la diferencia. Una matriz 3 por 2, pues sería, por ejemplo, 2, 3 por 2. Entonces, 2, 5. Aquí podemos colocar 1, aquí podemos colocar 0, aquí podemos colocar 3 y aquí 2. ¿Sí? Y ahora vamos a decir que K o lambda, o bueno, un numerito es igual a menos 2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto daría K por B? Entonces, lo mismo, es que esto es muy sencillo. Se multiplica menos 2 por 2, entonces eso nos daría menos 4. Menos 2 por 5 daría menos 10. Menos 2 por 1 daría menos 2. Menos 2 por 0 daría 0. Menos 2 por 3 daría menos 6. Y menos 2 por 2 daría menos 4. Listo. Así de sencillo es este producto escalar. Es decir, una multiplicación por una matriz. Preguntas, dudas, algo que no les haya quedado claro.
Muy sencillo, ¿no? Bueno, vamos ahora a hacer ahora sí la multiplicación de matrices. Entonces, bueno, les paso esa imagen. Y listo. Bueno, entonces ahí les pasé la imagen del producto porque vamos ahorita a empezar uno nuevo. Listos. Entonces, ahora sí vamos a hacer multiplicación de matrices. Bueno, póngale cuidado. Para multiplicar matrices se debe tener en cuenta la siguiente condición. Ojo, el número de columnas, perdón, de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de columnas de filas de la segunda matriz. Bueno, esto es importante para poder desarrollar multiplicación de matrices. ¿Sí? Entonces, el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. Recuerden que la condición para sumar y restar matrices era que las matrices fueran de la misma dimensión. En la multiplicación es más exigente, digámoslo así. ¿Por qué? Porque ya nos están dando con precisión el número de filas y de columnas de las matrices que se van a multiplicar, que deben ser iguales. Entonces, vamos a hacer la siguiente. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, A es igual a... Vamos a multiplicar esta de una vez y les enseño a multiplicar y ahorita les explico mejor esto. 2, 3, menos 1 y pongámosle aquí 4. Vamos a poner números diferentes para que ustedes se den cuenta cómo es esto. B es igual eh, menos 3, menos 3, 5, pongamos acá, eh, menos 2, ¿sí? Y aquí coloquemos menos 4. Bueno, en este caso no hay ningún problema. Pónganle cuidado, ¿por qué? Porque ambas son cuadradas, ambos son 2 por 2, ¿sí? Aquí también es 2 por 2. Entonces, realmente, ¿qué es lo que nos dice la condición? Que el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. En este caso son iguales, entonces se puede multiplicar, ¿sí? Y en general, si una matriz es de la misma dimensión a la otra, pues eso se puede multiplicar. Bueno, entonces, vamos a desarrollar lo siguiente. Entonces, ¿cómo se multiplica A por B? ¿Sí? Pueden hacer colocar aquí un punto o lo pueden hacer con un por, como ustedes quieran hacerlo, ¿sí? Con una X. Sí, pues como esto es números, pero vuelvo y repito, ¿no? O sea, esto pueden ser también letras, ¿no? O sea, yo puedo tener aquí estructuras algebraicas, trigonometría, puedo tener radicales, muchas cosas. Bueno, entonces, yo quiero que ustedes vean lo siguiente. ¿Cómo se multiplica esto? Se multiplica la primera fila, ¿sí? Por la primera columna, componente a componente, o elemento a elemento, como lo quieran llamar, ¿sí? Es decir, 2 lo multiplicamos por menos 3, más, porque se hace la sumatoria, más 3 por menos 2. Y ahí ya tenemos nuestro primer resultado, nuestra primer componente de la solución. Otra vez, fila por columna. 2 por menos 3 más 3 por menos 2. Ahora vamos a hacer la primera fila, ahora por la segunda columna.
¿sí? Es decir, por esta. Entonces, ¿cómo se haría eso? 2 por 5, voy a dejarlo aquí indicado, aunque eso pues lo podemos hacer en la mente, pero la idea es que ustedes vean de dónde salen los resultados. 2 por 5 más 3 por menos 4. Es eso lo que se llama componente a componente, ¿sí? Es eso lo que se llama componente a componente. Es decir, 2 por 5 y 3 por menos 4. Listos. Ojo, como era la primera fila, entonces por eso los resultados nos dieron en la primera fila. Ahora pasamos a la segunda fila. Hagámoslo de color verdecito. Entonces, ahora pasamos aquí a esta fila y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Primera fila, perdón, segunda fila por primera columna. Menos 1 por menos 3. Entonces lo colocamos acá. Menos 1, ¿sí? Por menos 3. Por menos 3. Más, ¿sí? Siempre se hace la sumatoria ahí. 4 por menos 2. 4 por menos 2. ¿Sí? Y por último, la segunda fila por la segunda columna. Menos 1 por 5. Entonces, ¿qué pasa si la matriz tiene 3 filas y 3 columnas? Y lo mismo la segunda. No interesa, se hace exactamente igual. ¿Sí? Menos 1 por 5 y 4 por menos 4. Más 4 por menos 4. ¿Sí? 4 por menos 4. ¿Listos? Simplemente, entonces, pónganle cuidado. Menos 1 por 5 más 4 por menos 4. Ya, por favor, ya regáleme un minutico, ya doy las respuestas y ya con gusto les doy la palabra para las preguntas que tienen. Entonces, 2 por menos 3 da menos 6. Más menos 6, esto nos daría menos 12. ¿Sí? Estas operaciones ya las podemos hacer en la mente. 2 por 5, 10. Menos 12, esto nos da menos 2. 3 positivo, porque menos por menos da más y 1 por 3 da 3. 3 menos 8, esto nos da menos 5. Y menos 5 menos 8, menos 16, perdón. Menos 5 menos 16 da menos 21. Y esa es A por B. Ese es el resultado. ¿Listos? Menos 5 y 4 por menos 4 va a menos 16. Menos 5 menos 16 va a menos 21. Bueno, listos. Ahora sí, preguntas. Lisset Pastrana, cuéntanos. ¿Qué pregunta tienes? Ninguna, profe, olvidé bajar la mano. Ah, uy, antes no te cansaste, tener la manito ahí levantada. Bueno, listo. Dice, ¿alguien más? Nilson Camacho tiene una duda. Cuéntenos, Nilson. Profe, una preguntita. Bueno, sí entiendo lo de multiplicar por raíces. Me imagino, ¿no? Que, digamos, se pueden hacer los de las matrices cuadradas con matrices cuadradas que se pueden multiplicar. Matrices rectangulares con matrices rectangulares se pueden multiplicar. Pero un ejemplo, me generó esa incógnita. Digamos, si queremos multiplicar una matriz cuadrada con una rectangular, ¿se puede hacer? Eh, ahorita les doy diferentes ejemplos. ¿Listos? Ahorita les doy cuáles se pueden hacer y cuáles no. La Listo. idea, listo, Nilson, lo que yo quiero que ustedes vean ahorita acá con este ejemplo, ¿sí? Es que miren cómo es el proceso. Fila por columna. Y siempre, ¿sí? Siempre se hace la primera por la segunda. Es decir, pónganle cuidado y aquí vamos a llegar a algo. B, ya saben que ustedes aquí menos 3, 5, estoy haciendo esto muy pequeño, pero bueno, menos 2, porque ya ahorita no necesito más espacio acá. Menos 2, menos 4, ¿sí? Y tenemos aquí A, B y A. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? B por A, pero yo preferí copiarlas para que no, para que sea más fácil desarrollar las operaciones, ¿sí? Precisamente esto es enseñar a pensar el cerebro de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, o sea, utilizar ambos hemisferios. Sí, esto previene la dislexia, pero bueno, o sea, yo puedo llegar y ahora a multiplicar B por A, pero ahora la fila por la columna y la fila y así. Vamos a hacer ahora B por A, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, coloqué ahora B de primero,
¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría B por A? Entonces, esto sería B por A, menos 3 por 2 da menos 6, ¿sí? Voy a colocar de una vez el resultado. Menos 3 por 2 da menos 6, más 5 por menos 1. Entonces eso da menos 5. ¿Listos? 5 por menos 1, pues da menos 5. Y más por menos da menos. Ahora, miren, la primera fila por la segunda columna. Menos 3 por 3 da menos 9. ¿Sí? Menos 9. Más 5 por 4, entonces más 20. ¿Sí? Ahora pasamos a la segunda fila. Menos 2 por 2 da menos 4. Menos 4. Menos 4 por menos 1. A ver, lo voy a hacer acá para que de pronto no se confundan con todos esos menos. Menos 2 por 2 da menos 4. Más menos 4 por menos 1. Entonces, a ver, hagámoslo aquí. Menos 4 por menos 1. Por menos 1. Entonces, esto será igual a menos 4. Menos por menos da más. Y más por más da más. Entonces, 4 por 1 da 4. Es decir, que esto nos da 0. ¿Sí? Entonces, de una vez lo explico acá. Esto da 0. Y por último, menos 2 por 3 da menos 6. ¿Sí? Menos 6 y menos 4 por menos 4 por 4 da menos 16. Entonces, menos 16 menos 6 da menos 22. Entonces, como ustedes ya se pueden estar dando cuenta, ¿sí? No es igual tampoco la conmutatividad en la multiplicación de matrices, porque esto nos da aquí, esto nos da menos 11, menos 9 más 20 nos da 11 positivo, ¿sí? Aquí esto nos da 0 y esto nos da menos 22. Bueno, si hay de pronto que va algún mal, algún signito, pues bueno, ya disculparán, pero pues aquí lo que yo me estoy dando cuenta es que A por B es diferente de B por A. Y entonces mire que en la mayor parte de las operaciones en matemáticas, ¿sí? La multiplicación, ¿sí? Siempre es conmutativa. Entonces en este caso la multiplicación de matrices no es conmutativa. O no cumple, perdón. No cumple la propiedad conmutativa. ¿Listos? Es decir, entonces aquí voy a escribir A por B es diferente, bueno, ahorita lo dejo el espacio para hacerlo, de B por A. ¿Listos? Entonces, ahí ya pues prácticamente vimos cómo se multiplica matrices, ¿cierto? Y si se cumple o no se cumple la conmutatividad. Sin embargo, como les decía, en matemáticas 3 por 2 es igual a 2 por 3. 10 por menos 2 es igual a menos 2 por 10. Pero en las matrices no. ¿Y por qué? ¿Por qué no se cumple? Porque el orden establecido para la multiplicación entre matrices, ¿cierto? Se define de fila por columna. Fila por columna, componente a componente. Se hace la suma de esas operaciones y si yo cambio de lugar la matriz, pues las columnas pasan a ser filas y las filas pasan a ser columnas. Sin embargo, eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Cuando yo encuentro la inversa de una matriz, hace que la multiplicación sea conmutativa, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero bueno, preguntas, muchachos, por favor, preguntas de lo que hicimos acá en esta multiplicación de matrices, antes de que se acabe y vayamos a una pausa activa para descansar un ratico. Cuénteme, algo que esto, recuerden que cuando no preguntan, yo pregunto también, porque hay algunos que ahorita, por ejemplo, les pregunté y no me contestaron, ¿no? Recuerden que deben estar ahí pendientes. Bueno, entonces ahí se van a dar cuenta en la grabación. Nilson, cuéntame. Profe, para que me aclare la duda, porque es que me dejó un poquitico en duda. Bueno, sí entiendo lo primero, que la primera fila se multiplica con la primera
la primera columna. Ok, es que sería el primero, ¿no es cierto? De A por B. Luego, en el segundo dato que tenemos que hallar es la segunda fila con la segunda columna. Listo. Ahora, los otros dos datos, ¿cómo es que los saco? Es que me quedé perdido ahí. No, a ver, para que no se confundan, pónganle cuidado y lo voy a decir. Recuerden que como esto se está grabando, lo pueden devolver. Para hallar A por B, A por B, A por B, primera fila por primera columna, pero componente a componente, 2 por menos 3 y 3 por 2, como lo tenemos acá, ¿cierto? Se hace esa suma. Luego, primera fila por la segunda columna. Entonces, se coloca esto que está aquí. 2 por 5 y 3 por menos 4. Luego pasamos al siguiente reglón. ¿Por qué? Pues porque pasamos también al siguiente reglón o fila en la matriz. Menos 1, 4, es decir, segunda fila o segundo reglón por la primera columna. Menos 1 por 3, menos 3 y 4 por menos 2. Lo mismo, menos 1 por 5 y 4 por menos 4. Acá, en el segundo. Y ya no es sino desarrollar las operaciones. Aquí, B por A es exactamente igual. Primera fila por primera columna y primera fila por segunda columna. Luego, segunda